Te informás, te entretenés y te divertís. Más de 20 programas y una amplia variedad de propuestas. Política, deportes, espectáculos y mucho más. Y ahora vos también podés ser parte. Contanos tu idea en nuestra cuenta de Instagram, @radioexa, y sumate a nuestra programación. Radio Exa, la radio con más contenido del oeste. Gráficamente, impresión digital, gigantografías, corpóreos, diseño gráfico. Descuento exclusivo en fotocopias para docentes y universitarios. Estamos en Honorio Luque 6028, Gregorio de la Ferrer. Comunicate al 11 28 54 66 21 o visitanos en www.graficamenteprint@gmail.com. Pensando soluciones gráficas. Radio Exa tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/exaradio. Instagram.com/Radio Exa. Radio Exa se escucha en todos lados. Informate todos los días en NCO, el primer diario de La Matanza. 30 años formando periodistas, dándole voz a los que no tienen voz. www.diario-nco.com. radioexa.com.ar, nuestro sitio en la red y también el tuyo. No importa lo que sea, siempre hay algo que decir. Contra viento y marea tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir. Algo que decir. Buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Algo que Decir, y esta vez, por suerte, con un poquito más de sol que nos entra por la ventana, ya no hace tanto frío y de a poco empieza a verse el final de esta tormenta llamada el invierno. Florecen las esperanzas y especialmente mi buen ánimo, porque detesto el frío, una vez más lo afirmo. Pero hoy no estamos para hablar del clima, sino que hoy queremos abordar un tema crucial, que aunque ha estado presente durante mucho tiempo, apenas en los últimos años ha comenzado a recibir la atención que merece. La salud mental y especial en los deportistas de alto rendimiento. Cuando normalmente pensamos en deportistas de élite, a menudo los imaginamos como seres invencibles, capaces de soportar cualquier presión y superar cualquier obstáculo. Sin embargo, detrás de esas medallas, trofeos y récords hay seres humanos con emociones, miedos y vulnerabilidades como las de cualquiera. La realidad es que el deporte de alto rendimiento, con su exigencia constante de perfección y sus expectativas desmesuradas, puede ser una fuente significativa de estrés, ansiedad y depresión. En los últimos años hemos sido testigos de varios atletas que han dado un paso al frente para hablar abiertamente sobre sus luchas con la salud mental. Simone Biles, estrella en estos últimos Juegos Olímpicos, Naomi Osaka, Michael Phelps, entre otros, han compartido sus experiencias rompiendo el silencio en torno a un tema que, durante mucho tiempo y desgraciadamente en la actualidad, fue y sigue siendo tabú para mucha gente en el mundo deportivo. Sus historias nos recuerdan que la fortaleza mental no es sinónimo de invulnerabilidad. Es crucial que entendamos que la salud mental es tan importante como la salud física. No basta con entrenar el cuerpo, la mente también necesita cuidado, apoyo y a veces también tratamiento. En un entorno donde la competencia es feroz y el margen de error es mínimo, el desgaste mental puede ser devastador. La presión constante por rendir, la crítica pública, las expectativas personales y ajenas y la vida bajo el escrutinio de los medios puede convertirse en una carga insostenible para mucha gente. Es hora de que los organismos deportivos, entrenadores y el público en general, haciéndonos cargos también de lo que nos toca,
comprendan la importancia de la salud mental en el rendimiento deportivo. Esto no solo implica brindar apoyo psicológico a los atletas, sino también crear un entorno donde se sientan seguros para expresar sus emociones sin temor a ser juzgados o incluso perseguidos por ellos. La conversación sobre la salud mental en el deporte está apenas comenzando y debemos asegurarnos de que no se quede en una simple moda pasajera. Necesitamos políticas claras, accesos a profesionales de la salud mental especializados en la rama del deporte y sobre todo un cambio cultural que reconozca que cuidar la mente es esencial para alcanzar el éxito, no solo en el deporte sino también en cualquier ámbito de la vida. En conclusión, la salud mental debe ser una prioridad en el deporte de alto rendimiento. Las atletas no son máquinas. Son seres humanos que, al igual que todos nosotros, necesitan apoyo y comprensión. Es nuestra responsabilidad como sociedad y, en nuestro caso particular, como periodistas, asegurarnos de que puedan conseguir sus sueños sin sacrificar su bienestar mental en el proceso. Así que, en este 22º programa de Algo que Decir, vamos a estar charlando con Romina Bogado, psicóloga especializada en la actividad física y el deporte, sobre la psicología en los deportistas de alto rendimiento y cómo mente y cuerpo deben coordinarse para conseguir el éxito. Así que les pedimos que se sumen a esta charla que va a estar muy buena, ya sea dejándonos sus mensajes a través del chat de YouTube o por el WhatsApp de la radio. Mari, te saludo. ¿Le podrías decir a nuestros espectadores el número de la radio? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo viene ese martes 13? Nos pueden seguir a través de @algo que decir 2024 en Instagram, a través de YouTube, @algo que decir exa con doble X, o TikTok, algo que decir ok. Y se pueden contactar al WhatsApp 11 64 18 58 76. Buenísimo. Bueno, vos lo dijiste, martes 13. Harta estoy, harta. ¿Querés contar cómo fue la odisea de llegar hasta aquí? Bueno, a ver, yo les cuento. Pero termina lindo, ¿eh? Cuestión, yo estaba trabajando, a las 2 de la tarde yo tengo que salir de mi casa porque soy de González Catán para llegar acá. Bueno, a las 2 le digo a mi pareja si me lleva a la parada del colectivo que está cerca de donde yo estaba trabajando. Me llevo y cuando llego a la parada, él se va y yo empiezo a buscar mi sube y no la tenía encima. Ay, qué lindo. Cuestión de la parada donde yo estaba, a mi casa, y 3 kilómetros aproximadamente. Digo, bueno, lo llamo para avisarle que no tenía la sube, a ver si había quedado en el auto, me dice que no. Llamo a mi cuñada que estaba en el lugar donde estábamos trabajando, le pregunto si no había quedado en una riñonera que yo dejé ahí, me dice no. Yo digo, bueno, quedo en casa, no hay otra razón. ¿Qué pasó? Yo tenía una mochila, había preparado una mochila, pero era tan chiquita que no entraba todo lo que tenía que traer, y me había cambiado la campera antes de salir. Tenía un chaleco, me puse una campera. Bueno, pido un Uber. La aplicación tarda más de 10 minutos en tomarme el viaje. Y cuando me toma el viaje, la chica estaba a 4 kilómetros. O sea, tenía otros un lindo recorrido. 10 minutos más, porque encima vino todo por adentro. Bueno, con mi ego por el piso, ya al borde del llanto, porque I am cancer. Soy la persona más... Para. I am cancer es de cáncer, por las dudas, porque sí, claro. el inglés tiene dos interpretaciones, que es ser y estar. No nos confundamos. No. Es de cáncer, ¿ok? Por las dudas. Mi signo zodiacal, soy cáncer. Ok, bien. Agarro. Bueno, espero, la chica era una chica. Recién comenzaba a manejar, se manejaba lento. Yo voy con mi paciencia, qué sé yo, bueno. Me deja en la esquina de mi casa porque no vivo en el barrio más lindo del mundo, entonces le digo, déjame acá, haces 1 o 2 cuadras y agarras colectora y te vas. Llego, entro, a todo esto yo no había comido. Ahí 2:20 de la tarde ya, o sea, 20 minutos atrasada. Entro, agarro una milanesa que había en la mesa. Agarro, busco en la campera, en el chaleco que me había sacado, no estaba la sube. Yo me había olvidado por completo de la mochila. Bueno, hago así, estaba la mochila y digo, yo voy a preparar esto. Bueno, agarro la sube, agarro los auriculares que también estaban ahí. Salgo, mientras te voy avisando a vos que iba a llegar tarde, corro media cuadra un colectivo y ahí empieza a declinar para arriba. Ahí empieza a mejorar mi día. O sea, el punto más bajo fue correr esa media cuadra del colectivo y a partir de ese punto fue el punto de inflexión. Claro, El famoso empezamos- rebote. Con una milanesa en la mano. Claro, ya me la había comido. Bueno, mágicamente el colectivo que para venía hasta la universidad y es uno de los colectivos más caros, entonces no lo toma nadie.
vino, no sé, un viaje que generalmente me toma 1 hora y media, en 30 minutos lo hizo. Espectacular. Sí, Pasaste de que te llevara en el Uber un Caracol a que te llevara Max Verstappen en Claro. el colectivo. Sí. y que me ayudó que no había nadie en la calle también. Bueno, llego, cuando Ger ve que yo golpeo la puerta me dice, pero decime más veces que vas a llegar tarde, Claro. si llegas temprano. Y Imagínense- pido el Uber, cuando pido el Uber estaba en la esquina de donde yo estaba parada. Claro. O sea, esas cosas no pasan nunca, chicos. Bueno, Así imagínense que normalmente acá llegamos a 5 minutos antes de que arranque el programa. Más o menos. Esa es toda la conversación preproducción que hay. Hoy Sí, llegué sí. 20. Nah. Y hoy llegó 20 minutos antes. Nico Rómbola, te saludo. ¿Alguna experiencia así en un martes 13 de mala Mira. suerte, de que se te concatenan una tras de otra malas experiencias? No, la verdad, no recuerdo un martes 13 o viernes 13, viste que está como esa dupla. La verdad, no recuerdo en esos días. Sí, soy un tipo que normalmente tiene mala suerte en cosas chiquitas en el día a día. ¿Alguna para pero- contar? Y no, bueno, la más reciente que a una semana de recibirme en la facultad me quebré el dedo. No. Esa es la más reciente. Pero no se me ocurre otra ahora. Pero esa fue una, por ejemplo, ¿no? Que recién ahora me estoy recuperando del todo. No, es terrible. A veces cuando ya vas mal parido, digamos, Sí, sí, sí. vas ya directamente a que te pasen todas malas. No, Claro. encima, mentalmente, ya que vamos a hablar de la salud mental, es como que te pones en lugar de que te empiezan a pasar cosas malas, porque Claro. decís, todo me va a pasar. Yo les juro que estaba al borde del llanto, porque encima me hablan mal, y yo soy sensible, a mí no me gusta que me hablen mal. A mí me hablas mal y es como, dale, encima que me olvido, porque era mi responsabilidad agarrar la sube, encima que me olvido la sube, me hablas mal, no pará. Yo cuando me pasan cosas así, que me pasan muchas cosas de mala suerte, porque a veces son cuestiones aleatorias que no dependen de vos, simplemente se te van concatenando, me voy poniendo de mal humor, y es un momento que decir, la re Ah, sí, sí, sí. que sí. me parió, y ahí soltar una tras de otra, por ahí estoy 1 minuto soltando puteadas al aire, porque es todo lo que llevas acumulado, todas las que no puteaste antes. Pará. ¿Son puteadas bien dichas o mal formadas como estamos acostumbrados? No, yo tengo las puteadas deformadas porque soy hijo de docente. Claro. Es el síndrome hijo de docente. No, bueno, a mí me pasa que Recorcholis. mi mamá no me dejaba decir puteadas porque venimos de la fe cristiana, digamos. Entonces era como putear estaba mal. Y es como la punta del obelisco. A mí Y me te pasa- queda ahí. En mi caso no, o sea, en mi casa no son puteadores todo el tiempo, pero es como que cada tanto viste una puteada ahí y yo crecí puteando a lo loco, no enfrente de mi viejo porque mi viejo me retaba, pero es como que con el tiempo, viste, uno cuando se junta con los amigos empieza a putear y después de la pandemia me pasó que empecé como a naturalizar la puteada. Bueno, a mí Y me pasó. es- Y mis amigos me quedan mirando como, Mari, vos no hablabas así, ¿qué te pasó? Claro, viste, es como que uno lo naturaliza, por ahí tanto tiempo solo, viste, puteando que... entró a la facultad y se volvió salvaje. No, Claro. la vida. La vida de Eh, adulto me trata mal. A mí me pasa, yo digo que es el síndrome hijo de maestra jardinera, que todos los hijos de maestra, ya sea primaria o de jardín infante, puteamos mal, o sea, nos sale la puteada deformada. Claro. Y encima lo peor es que a veces la querés decir bien, Bien. porque te sale del alma, es la famosa la que me Sí, parió. sí. Y te sale, no sé, en lugar de la P, la punta del obelisco. Y decís, Claro. no solamente que estoy enojado, sino que además quedé Que como un encima, boludo. que encima puteo mal, dice. Claro, ni siquiera me sale bien la puteada. Es como el tango de Gardel, ni el tiro del final me va a salir, ni la puteada del Claro. final me sale bien. ¿Usted, Roma, alguna experiencia así de varias concatenaciones de mala suerte? A ver, no me acuerdo, pero me habrá pasado. Usualmente a mí lo que me pasa, si es mala suerte, es algo sacado de dibujos animados. Ponerle como que se me cae algo, que se genera, que se eso caiga sí. otra cosa y después No. otra cosa y se me rompe otra cosa. Ay. Eso es. Pero no. Ah, a mí, yo me pongo contenta cada vez que se me cae el azúcar. ¿Por qué contenta? Porque la gente dice que es porque hay un ángel cerca. Entonces yo mentalmente digo, es mi mamá. Pero, Claro, sí, como después le buscás el decís- lado positivo. claro, después decís, el azúcar vale 1200 mangos. Claro, ¿viste? No, bueno, Ahora se me cae la yerba y hago desastre. una que me muero. acordé ahora que era que me acuerdo mi vieja había comprado 2x1, viste, el café batido que es de los buenos. Sí. Y el primer día, no sé, me desperté, pero viste cuando te despertás caliente, que no sabés, o sea, estás enojado, no sabes por qué. Y empiezo a agarrar cosas y se me cae entero el pote de Dolca. No. Y yo digo, la puta madre. Yo creo que se me llega a caer un paquete de café con lo que mi vieja toma café. Sí, Y ustedes no estarían haciendo este programa porque yo estaría bajo tierra. claro.
Tendremos que ir buscando conductor. Claro, estaría con una florcita arriba. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con esta entrevista con Romy Bogado. No se vayan, que está increíble. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir. Tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Porque tú sabes que yo no sé mentir. Tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí. No dejes tu voz Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. afuera del debate y seguí escuchando Algo que Decir. Hola, bueno, acá estamos de vuelta. Volvimos. Saludo a Romina Bogado, psicología. ¡Ay, Dios! Psicóloga. Qué mal que estamos. Arrancamos mal. Psicóloga de la actividad física y el deporte, ¿no, Romina? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pánico escénico por un segundo. Bueno, la pregunta con la que había pensado abrir es que nos comentes un poco a grandes rasgos cuáles son las ventajas de la psicología, del deporte en la psique, pero no en el deporte profesional, el que sale a caminar, el que sale a hacer deporte porque le gusta, etcétera. ¿Cuáles serían las ventajas a grandes rasgos? Bueno, principalmente hoy la salud está entendida como no solamente una salud física, sino que cuando hablamos de salud hablamos de una salud que engloba la parte psicológica y la parte emocional de la persona, ¿no? Entonces vemos que el deporte hoy es un gran medio que nos permite a las personas no solamente mejorar nuestro estado físico, sino también nos desafía, desarrollamos otras habilidades como la disciplina, podemos trabajar en conjunto, ¿no? Con, no sé, el grupo de runners, los ciclistas, hoy está muy de moda, ¿no? Formar parte de algún team, ¿sí? Entonces todo eso también después de, sobre todo la pandemia, colaboró mucho a que las personas vuelvan a establecer muchos vínculos, ¿no? Perdidos quizá por esa situación que todos atravesamos. Entonces, la realidad hoy es que hoy la mirada está mucho más enfocada en los beneficios psicológicos que tiene el deporte, más allá de los ya conocidos beneficios físicos o estéticos que podamos de alguna manera conocer. ¿Y cuál es la diferencia entre aquel que hace deporte de forma distendida, digamos, porque quiere sentirse bien, porque le ayuda a la salud para ganar, digamos, fuerza o lo que sea, y quien lo hace profesionalmente, que dedica su vida al deporte? ¿Cuáles son las diferencias?
Bueno, yo creo que la diferencia más que nada está en el tiempo y la intensidad con la que se practica el deporte, sí, pero partamos de la base que hoy la actividad física y el deporte están considerados, ¿no?, como un pilar básico de la persona, así como hoy decimos, bueno, para vivir necesitamos respirar, alimentarnos y hidratarnos, bueno, también hoy está considerado que el movernos es una condición básica y necesaria, ¿no? Y a partir de eso decimos que las personas que practican alto rendimiento o que quieren llegar a un alto rendimiento dedican la mayor parte de su día y de sus vidas en ese fin. Bien, Romy, y ahí vos decías, ¿no? Dedican parte de su vida y me quería meter un poco en lo que es el alto rendimiento en adolescentes. ¿Cómo afrontar como familia a un adolescente que está practicando un deporte de alto rendimiento y no llevarlo a ser una carga? Ujú. Sí, hay muchos factores a tener en cuenta con respecto al acompañamiento de los padres, ¿no? En principio podemos partir de papás que conocen el tipo de deporte o fueron deportistas, que ellos van a tener una mirada con respecto a la formación y a cuánto conocen, ¿no?, del deporte. Y después tenemos quizás otros papás que parten desde del desconocimiento total de lo que es una disciplina, de la cantidad de tiempo que necesita, de cómo son los procesos, ¿no? Esto de escuchar muchas voces alrededor de, uy, tu hijo es un crack, o bueno, esto, o va a llegar lejos, ¿no? Toda esa influencia que por ahí viene desde afuera, que también muchas veces confunde a los papás, ¿no? Y dicen, no sé, mi hijo no juega, o van al entrenador y por qué mi hijo no está tanto tiempo en cancha, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí que se empiezan a generar cuando, qué sé yo, se le reconocen a joven o a cierta adolescente ciertas o habilidades por parte de, no sé, el entrenador, una institución, algún manager, ¿no? Entonces los papás entran en toda una movida de viajes, de competencias, de necesidades a incluir en la vida de ese hijo, ¿no? Bueno, ya no solo necesita entrenar físicamente o ir a esa hora de entrenamiento, sino que necesita un entrenamiento físico específico, necesita un nutricionista deportivo, necesita una psicóloga deportiva, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, la verdad que son un poco desconocidas quizás para la mayoría de los papás y se hace toda una vorágine y un montón de información que necesitan empezar a procesarla. ¿No es destruir un poco la vida del niño en este proceso, en esta esperanza de que sea aquel que quizás en los El círculos... Salvador, en los el círculos siguiente más, Messi. claro, en los círculos quizás El más, Mesías. el más Sí. desfavorecido, ese prodigio que lo saca adelante, ¿no? Digo, ¿no es un poco también sacrificar la vida de él? Porque muchas veces se lee que dejaron la escuela o abandonaron otras actividades o otras pasiones que tenían, todo persiguiendo ese sueño que al final es volátil. Sí, sí, muchas veces los papás llegan al consultorio diciendo, yo no lo obligo, él quiere hacer esto, él quiere dedicar tanto tiempo, digamos, o sea, claramente que vamos a escuchar diferentes discursos con respecto a esto, ¿no? Por eso es importante estar atentos a esa escucha y realmente escuchar a ese joven, a ese niño, a esa niña, y sobre todo que hoy la profesionalización del deporte en muchas disciplinas se da a edades muy tempranas, donde madurativamente o emocionalmente la persona no está tan preparada para recibir tantos cambios, ¿no? Como, no sé, a ver, yo estoy a 1000 kilómetros de la capital, recibo muchos chicos que, nada, tienen la oportunidad de ir a un club, a capital, afuera, al exterior, y son chicos que quizás no saben manejarse en la ciudad, o sea, no saben moverse en un colectivo, no saben prepararse su comida, entonces son muchos cambios que ese joven o esa niña tiene que afrontar de muchos cambios que no solamente tienen que ver con, bueno, voy y practico el deporte, sino adaptarse a una ciudad, adaptarse a un idioma, adaptarse a otras costumbres, ¿sí? Y los papás en ese sentido, bueno,
podemos acompañar más o menos también con nuestras decisiones y en cuanto apoyamos a ese joven que, bueno, está definiéndose como, bueno, quiero ser profesional de esto. Entendiendo también que el deporte en la Argentina, la realidad es que en su mayoría es amateur, digamos, o sea, Claro. acá los únicos deportistas que viven del deporte son los futbolistas, el resto lo hemos escuchado en las leonas y en otros deportes que claramente les falta infraestructura, no tienen o sea, no tienen un apoyo. La verdad que la vida del deportista de alto rendimiento es muy dura y no solamente por el esfuerzo que cada persona tiene que hacer, sino porque el entorno muchas veces no acompaña. Y Romina, yo por ejemplo, mira, tengo conocidos, no sé, que estaban jugando en distintos clubes de fútbol y bueno, a los 18, 19 años por ahí pensaban que llegaban a primera y no llegan. Y Quedan sin pensión. Claro, ¿y qué tan importante es prepararlo mentalmente también al chico para que si no salen las cosas pueda tener una segunda salida en la vida aparte del deporte, ¿no? Eso Sí. es muy importante. Por supuesto, es como el retiro del deportista también, ¿no? Claro. O sea, muchos deportistas cuando dejan su carrera deportiva es como, bueno, caen en una depresión importante si no tienen un plan B. Por eso decimos que es importante que más allá de que esa persona tenga condiciones y se considere que tiene posibilidades de aspirar, digamos, a altos niveles, no dejar de desarrollar algún otro plan B para cuando esa vida deportiva, que sabemos que la vida deportiva útil es corta en función en comparación con lo que es la expectativa de vida hoy de las personas, necesitamos desarrollar en esas personas un plan B donde, bueno, el día que dejen de jugar, de competir a ese alto nivel, ¿qué van a hacer? ¿No? Y que la vida no se acabe porque no juego más a mi deporte, no lo practico más. Por eso vemos hoy que muchos exjugadores se convierten en entrenadores, en preparadores, dirigentes, ¿sí? Pero principalmente en esto que mencionabas del fútbol, hoy podríamos decir que la mayoría de los clubes grandes cuentan con equipos de psicología, con departamentos de psicología, con psicólogos deportivos y que claramente esto se trabaja, ¿sí? Pero bueno, pensemos que el fútbol es como, bueno, un porcentaje muy pequeño de toda la práctica de deportistas o de disciplinas que se pueden practicar y no así en los otros deportes y en las otras disciplinas hay equipos de trabajo. Romina, ¿el deporte llega a consumir a la persona de que está todo el día metido en ese ambiente, de que si es futbolista vive todo el tiempo consumiendo fútbol, mirando cosas de fútbol y pierden un poco otras aficiones o otras cosas que podrían desarrollar? Claramente que sí y que eso depende mucho de la fortaleza mental que esa persona haya desarrollado. Eh, a ver, si bien ellos pasan muchas horas entrenando, también tienen mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre, si no es bien utilizado, también se vuelve algo negativo para esa persona porque claramente quedan rumiando en, bueno, esto, no sé, no me salió en tal partido, tal cosa, en tal, o no sé, tal cuestión con mi pareja o con mi familia y extraño y todas esas cuestiones, digamos, como que quedan dando vuelta y la persona hay momentos en la que la pasa mal, que se angustia, que a veces hasta duda si está haciendo lo que quiere hacer y si quiere estar en ese lugar, ¿no? Pensemos en chicos, como decía yo, bueno, yo particularmente estoy a 1000 kilómetros de ustedes, chicos que van a la capital y se encuentran con un mundo totalmente diferente al conocido y están lejos de su familia, de sus amigos, y solo van, no sé, al club y a la escuela, no tienen, no sé, buenos vínculos, y bueno, todo eso empieza a pesar, ¿no es cierto? Y también muchas veces hace abandonar el camino y no quizás porque no, o sea, no tenían las habilidades, sino porque su fortaleza mental no los acompañó y de alguna manera no pudieron desarrollar esas habilidades para permanecer en ese lugar. Claro. Y volviendo por ahí al resto de los deportes, yéndonos un poquito del fútbol, que para mí es una de las disciplinas más crueles, el fútbol, porque o sea, te generan expectativas hasta los 18 años y después por ahí de la nada te encontrás en un desierto, ¿no? Sí. Pero en el resto de las disciplinas, ¿cómo se acompaña a un atleta
eh, ante una lesión, en el caso mucho de los running, pasa que de la nada tienen que dejar o tienen que hacer un parate por arritmias en el corazón, cuestiones de salud. Ujú. ¿Cómo se los acompaña? Bueno, la lesión es algo que de alguna manera los deportistas es algo a lo que no quieren llegar, pero justamente por el sobreuso del cuerpo, en muchos casos se llega, ¿no es cierto? Y hoy decimos que las lesiones son multicausales, entonces no solamente vemos que tiene que ver con este sobreuso, con un golpe, con una situación de mal movimiento, caída, sino que también hay otros factores que favorecen a la presencia de una lesión. Por ejemplo, la baja confianza, ¿sí? Si una persona, si un deportista tiene baja confianza, es un predisponente a una lesión, ¿sí? O otras cuestiones físicas, como uno puede decir, bueno, hoy está comprobado que no sé, no tener una buena higiene bucal puede favorecer a la aparición de una lesión muscular, ¿sí? Claro. Entonces, la realidad es que el deportista, más allá del nivel en el que se desempeñe, hay muchos factores que hay que empezar a trabajar y cuidar, ¿sí? No es solamente cumplir con la hora del entrenamiento. Por eso nosotros hablamos de lo que se llama el entrenamiento invisible, que es todo lo que uno hace por fuera del tiempo de entrenamiento formal que tiene ese deportista. Y ahí hablamos de aspectos como claramente la alimentación, la higiene, el descanso, ¿sí? Que son factores que colaboran o no también a la presencia de una lesión, ¿sí? Y es un punto que claramente necesitamos acompañar en ese momento, porque a la vez que se produce esa lesión física, también se produce una lesión mental y está en relación a esto, a la inseguridad, a cómo voy a volver, voy a poder hacer lo mismo, será que, no sé, si estoy en un equipo y quedé como suplente, me van a volver a poner, o sea, son un montón de inseguridades que se le presenta a la persona a partir de la aparición de la lesión. Más allá de que esa lesión lo pueda alejar de eso que es lo que más le gusta y lo que más ama durante un tiempo que puede ser variable, que a veces puede ser, no sé, 15 días y otras veces en lesiones graves puede ser de más de 6 meses cuando hablamos de rotura de ligamentos y ese tipo de lesiones que son consideradas graves, ¿no? Y en los deportes de equipo, Romy, ¿existe esto de mentalmente se predisponen a perder o se predisponen a ganar de los dos lados de la moneda, digamos? Y nosotros decimos que uno de los conceptos básicos que tenemos que enseñar justamente a los deportistas y ya desde edades muy tempranas es esta doble cara de la moneda, ¿sí? O sea, de aprender a ganar y a perder. O sea, jugar implica esas dos opciones, ¿sí? Pero cuando Y hablamos de hemos alto rendimiento es como que ya no se toma como un juego. Exactamente, cuando vamos al alto rendimiento, claramente que el objetivo siempre va a ser ganar y la competición y la mejor performance, pero tenemos que también saber perder porque sabemos que esa es la puerta quizás para la revancha, que es lo que de alguna manera trabajamos, ¿no? Siempre decimos esto, la revancha está a la vuelta de la esquina, o sea, nosotros sabemos que el deporte da revancha y trabajamos con esa idea para claramente decir, bueno, a ver, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras fallas, dónde están nuestras fortalezas. Si nosotros no podemos identificar eso, claramente que podemos seguir en ese camino del perder, digamos, ¿sí? La idea es que podamos trabajar con ciertas herramientas y en ese entrenamiento diario, bueno, enfocarnos en ciertas acciones de juego que a nosotros nos permitan revertir o dar vuelta a la moneda. Y Romy, por ejemplo, ¿es diferente trabajar con un deportista que es, por ejemplo, no sé, que juega al hockey, que es un deporte en equipo, que con alguien que es tenista, por ejemplo, que cuando hace mal un drive, por ahí él se empieza a comer la cabeza solo y no tiene un compañero al lado que lo acompañe? ¿Es distinto por ahí trabajar con esos tipos de deportistas? Y muchas veces, y hace bastante tiempo, por ahí se marcaba mucho más esa diferencia, ¿no? Entre lo que son disciplinas individuales a disciplinas de equipo, cuando vos decís, bueno, nos apoyamos, ganamos todos, perdemos todo, y sin embargo, en disciplinas como muy bien mencionaste el tenis, esta cuestión de estás solo, ni siquiera está tu entrenador al lado, ¿no? Porque el entrenador puede estar en la tribuna, pero tampoco se puede coachear, digamos, o sea, hay una serie de cuestiones, ¿no? Que el reglamento lo impide.
pero hoy van a escuchar que todos los deportistas ya dicen que no están solos, porque tienen como todo un equipo por detrás, ¿no es cierto? La hemos escuchado a Fernanda Russo acá en los Juegos, ¿no es cierto? Hablando de todo su equipo de contención, digamos, o sea, más allá de que ellos estén solos en el lugar de competencia, tienen o sienten esta idea de que hay un equipo por detrás, hay una serie de personas que acompañan y que están ahí virtualmente con ellos también, ¿no? Sí, vos, Romina, mencionabas a las chicas de las Leonas y se me venía a la cabeza otras deportistas femeninas. Digo, ¿cómo gestionan quizás el deseo de ser madres o quizás si se encuentran con la maternidad en un punto de su carrera que no se lo esperaban? ¿Cómo se gestiona eso del nivel psicológico? Porque quizás hoy ya no, pero en otro momento podía ser el final de sus carreras. Exactamente, sí. Sí, hay historias qué sé yo, que de deportistas que nos han terminado con ciertos sponsors porque no las dejaban ser madres, ¿no? O sea, esas cuestiones existen todavía en este siglo y a esta altura de la evolución humana, supuestamente, ¿sí? La realidad es que son cuestiones a pensar y sobre todo porque las mujeres tenemos un ciclo vital, digamos, para ser madres. Tampoco es que eternamente podemos ser madres. Entonces entramos en esa cuestión, ¿no? De, bueno, en qué momento, si se viene un mundial, si se viene una competencia X que es importante y cómo planificar esa realidad, ¿no? De no dejar de lado también esta otra parte que tiene que ver con la realización personal o con el deseo de tener hijos, ¿no? Bueno, y Romy, en los casos donde ya está, ¿no? O sea, ya perdí o me lesioné o X cosa que me pasó, mal de salud, que yo, o sea, cuando ya está, ya estoy ahí abajo. ¿Qué recomiendan desde la psicología empezar a hacer? ¿Cómo salís de ahí? Bueno, en principio, yo la verdad que he tenido muy buenas experiencias con deportistas que han pasado por lesiones y lesiones graves, y la realidad es que hay que empezar a fortalecer la confianza de esa persona, ¿no? Y también correrle un poquito de, a ver, está bien que vos seas deportista de alto rendimiento, deportista profesional, pero no es únicamente eso tu vida, digamos, hay mucho por detrás de eso, ¿no? Que entonces también empezamos a trabajar mucho con, bueno, otros intereses en el mientras tanto, los vínculos, ¿sí? De fortalecer esos vínculos, quizás, bueno, mucho tiempo estás lejos de tu casa y nada, tenés que volver porque tenés que pasar por una cirugía y eso hace a que compartas más tiempo en familia mientras estás en recuperación. Siempre damos la sugerencia de no dejar de participar del club o de los entrenamientos, más allá de que vos no puedas hacer lo mismo que están haciendo tus compañeros. Es importante estar cerca, no perder esos vínculos, sentirte parte de, por más de que en este momento estés como en una rehabilitación o en una recuperación, ¿sí? Trabajamos en todos esos aspectos que hacen muy bien a la persona y lo hacen sentir parte, más allá de que en ese momento estén haciendo, no sé, un entrenamiento diferenciado o no puedan participar de las competencias, no dejan de ser parte de ese equipo. Bien, Romina, y relacionado con esto, mira, un oyente me pregunta acá, justamente, cuando uno está frustrado, por ejemplo, ahí cuando estabas hablando recién, que pasan estas cosas, que uno tiene que juntarse con sus conocidos ahí, a seguir haciendo, tratar de seguir un poco con la vida, ¿cómo se trata la diferencia entre niños y adultos esto, ¿no? Por ahí los niños, ¿cómo hacen para llevar adelante esto? Un niño deportista de 12, 13, 14 años, ¿cómo se trabaja? Bueno, ahí también nosotros trabajamos con ellos, por ejemplo, a mí muchas veces me llegan, ¿no?, con la consulta de, no sé, tengo un cumple de 15, tengo un viaje de tal cosa de la escuela, participo, no participo, tengo competencia, ¿no? Bueno, necesitamos también entender esa realidad de que los niños son niños y por más de que, no sé, tengan cierta expectativa con respecto al deporte, no los podemos aislar de su realidad y de su momento evolutivo en el que están transitando, ¿sí? Entonces también es importante respetar eso y acompañar y ayudarlos a tomar decisiones que de alguna manera les permita participar en la medida de lo posible, decir, bueno, me voy a este cumpleaños, pero nada, me vuelvo más temprano porque sé que mañana tengo entrenamiento, o sea, de que no se aíslen de lo que es lo evolutivo y lo normal a su edad.
¿sí? Y en ese sentido también los papás por ahí muchas veces no meten esa presión de no, vos tenés que entrenar, no podés ir, o tenés que hacer tal cosa, o la escuela, ¿sí? Yo veo que muchas veces la escuela no acompaña a los chicos que están, no sé, entrenando quizás hasta un doble, triple turno y, no sé, no les avalan que tengan que viajar a una competencia y después ya le toman un recuperatorio. O sea, me parece que también el sistema educativo tendría que acompañar a esos chicos que quizás pasan muchas horas de su vida adentro de un club, adentro de una institución, formando muchos valores como la disciplina, la perseverancia, y no juzgarlo de la misma manera que, no sé, que un chico que no le interesa el estudio o se pasa viendo redes, ¿sí? O sea, me parece que por ahí también el sistema educativo tendría que acompañar un poquito más en esas situaciones y colaborar, ¿no? No digo que se la hagan más fácil, pero sí que puedan de alguna manera encontrar un equilibrio entre lo que es el desempeño académico y su desempeño deportivo sin quitar una cosa de la otra, ¿no? Sí, porque es un poco la formación también del chico, digamos, que a futuro por ahí le puede servir para la vida en general. Sí, yo les digo muchas veces a los chicos, le digo, vos en la escuela no salís siendo especialista de nada. La idea es que la escuela te sirve para sí conocer ciertas generalidades, conocimientos básicos, pero lo más importante de la etapa escolar es los vínculos que vos formás, el socializar, el compartir, otros valores, ¿sí? Más allá de lo académico, ¿sí? Porque de última, si vos querés ser profesional en algo, tenés que terminar la escuela y iniciar un estudio superior, digamos. Entonces, bueno, entendamos esa realidad y decir, bueno, lo importante es que apruebes, ¿sí? O sea, una vez que aprobás, listo, sabés que diciembre terminás, tenés vacaciones y nada, te dedicás a tu pretemporada o a enfocarte más en el deporte, ¿sí? También me parece que por eso digo, los adultos tenemos que ayudar en esa parte, ¿no? De no tantas exigencias, decir, ah, bueno, no, tenés que estar acá, cumplir allá y entender, ¿no es cierto?, esas variables que hacen la diferencia, ¿sí? Porque la verdad que hoy los chicos están muy sobreestimulados con un montón de cosas, no sé, clases de inglés, que clases de esto, de lo otro, y la verdad es que son días que son eternos, ¿no? Y después encima entrenar por más de 3, 4 horas, la verdad que el ritmo de vida es muy exigente. Romy, vos recién decías que los chicos están como, perdón, mujer, que están como muy sobreestimulados. ¿Qué rol cumplen las redes sociales hoy en esa sobreestimulación, pero también en ese querer llegar a lo más alto? Y bueno, es como, viste, una vara de doble filo muchas veces, ¿no? Las redes, porque así como, nada, me pueden inspirar y puedo seguir a grandes atletas, ¿no? También está toda esta cuestión, ¿no? De la exposición, de los comentarios, bueno, hemos escuchado un montón de deportistas que se han visto afectados, ¿no? Por los comentarios de personas, de los haters, o sea, es como una cuestión ahí, digamos que si vos no tenés muy claro tus objetivos, si no tenés ciertas seguridades internas, te puede afectar, ¿sí? La mirada del otro, sobre todo en la adolescencia, ¿sí? Pensemos que en la adolescencia los pares, ¿sí? Ocupan un rol muy importante. Claro. Además, está como este mensaje de poder con todo y ser el mejor en todo. Exactamente, ¿no? O sea, hay una cuestión ahí de que no podemos mostrar vulnerabilidad, de que no podemos llorar, de que no podemos mostrar nuestras emociones. Si bien estas generaciones quizás son un poquito más avanzadas en eso desde lo emocional, la verdad que hoy las personas y los jóvenes por sobre todo, ¿no? Se sienten muy expuestos a las críticas, al bullying, al ciberbullying, ¿no? Estas cuestiones de acoso, de, no sé, de poner un sobrenombre, de cargarlos porque, bueno, no te fue bien en X competencia, y la verdad que esas personas muchas veces no saben el esfuerzo y el trabajo que hay y horas de entrenamiento que hay, no sé, para llegar a una situación de competencia, ¿sí? Así que es una cuestión que
que también como papás, ¿no es cierto?, debemos trabajar mucho en cómo generar confianza en nuestros hijos y en la mirada que tienen las otras personas y a quién darle importancia, a quién no, a quién escuchar, a quién no, ¿sí? Me parece que es fundamental eso. Y vos decías, hay que aprender a gestionar qué voces escuchamos y cuáles no. ¿Qué pasa cuando las voces más cercanas que uno tiene, que son los padres, resultan ser relaciones tóxicas? ¿Cómo se maneja eso? Cuando le ponen toda la presión al chico de esto que decíamos, vos sos el Mesías, vos nos vas a sacar del lugar donde vivimos, nos vas a llegar a tener una vida mejor. ¿Cómo se gestiona algo así? Sí, yo creo que es difícil, pero bueno, la idea es que también por eso es fundamental que hoy tengamos buenos formadores. Lamentablemente está pasando de que muchas veces en esta cuestión de que el deporte es amateur, los entrenadores o profes, ¿sí? Son personas que quizás eran, no sé, exjugadores o les gusta el deporte, y la realidad es que no podemos poner frente a un grupo de niños o un grupo de adolescentes a alguien que no esté preparado, no solamente con la técnica o el conocimiento de las habilidades, sino también con otro tipo de valores y de formación que puedan escuchar, que puedan ser empáticos, que puedan entender las diferentes realidades, ¿sí? La realidad es que hoy un entrenador o sea, no podemos hablar de un buen entrenador si no es un entrenador que tiene una muy buena comunicación, digamos, ¿sí? O que se adapta a el momento evolutivo que está transitando ese niño o esa niña. Necesitamos formadores que estén realmente preparados, que se adapten a estos niños y estas niñas que quizás no son los mismos que nosotros cuando éramos niños y niñas, ¿no? Entonces es importante entender esas diferencias, y no hablo de qué fue mejor o qué fue peor, somos diferentes y es importante entender esas diferencias. Y Romina, por ejemplo, ya dentro de, por ejemplo, un deportista cuando está dentro del juego, ¿qué recomendaciones vos le das, por ejemplo, cuando, no sé, erra un pase, hace algo mal? ¿Qué métodos se pueden trabajar para que el deportista pueda sobrellevarlo en el momento y no frustrarse en el momento para seguir adelante durante la competencia, digamos? Bueno, ahí nosotros hablamos de la importancia de la concentración y del aquí y ahora, ¿sí? Sí. Si nosotros nos quedamos con el error, nos quedamos con una situación que pasó. Eso nos hace perder el foco en la siguiente jugada, ¿sí? Por eso decimos, la siguiente jugada es la más importante, porque nosotros siempre tenemos que posicionar nuestra atención en lo que viene, ¿no? Y no quedarnos quizá agarrados de esa situación de, no sé, un mal pase, no sé, un tiro errado, ¿sí? Que son situaciones muy habituales, y aprender a convivir, ¿no? Con esta cuestión de el error nos permite y nos da una oportunidad para hacerlo de nuevo y hacerlo mejor, ¿sí? Es nuestra vía de aprendizaje, entonces tenemos que trabajar mucho con esos conceptos y mostrar a las personas y sobre todo a los más jóvenes, ¿sí? Que muchas veces eso que consideramos que fue una falla o un error nos muestra el camino para hacerlo mejor, y tenemos la oportunidad porque la siguiente jugada vamos a tener una situación parecida y justamente tenemos que tomar una mejor decisión o una decisión mejor que la anterior. Y si no estamos posicionados en el aquí y ahora, claramente lo más probable, y ustedes hoy hablaban al inicio, ¿no?, de la concatenación de sucesos, bueno, lo más probable es que otra vez me vuelva a equivocar, no porque no lo pueda hacer, sino porque me quedé prendido a esa situación anterior, digamos, y mi concentración no está en la acción actual, sino en, bueno, en el castigo o en la rumiación que hago de, la erré, no sé, soy un perro, y todas esas cuestiones que uno empieza a decirse, ¿no? Y Romy, la última, antes de irnos a la pausa, ¿podemos llegar a tener un bloqueo mental desde muy temprana edad frente al deporte por miedo a lo que el otro pueda llegar a decir si nosotros nos equivocamos? A temprana edad, hoy los niños se pueden iniciar en un deporte a los 4 años, ¿sí? En esa edad, el objetivo principal del niño es no la competencia, porque claramente no sabe todavía lo que es la competencia, sino que lo que va a buscar es la aprobación del otro. Esa aprobación del otro claramente va a ser la aprobación de mamá, de papá, de mi entrenador, que son las personas más importantes que tengo a mi alrededor,
¿sí? Entonces, quizás en ese momento no hay un bloqueo por esta cuestión, sino sí voy a estar más atento y más alerta a, bueno, a qué dice mi papá, qué dice mi mamá, qué gestos hace. Pensemos que en el deporte la comunicación más importante que hay es la comunicación no verbal. Entonces, los formadores y los tutores debemos dar mensajes, ¿no es cierto?, donde enfoquemos siempre el logro, donde enfoquemos siempre en el esfuerzo y no quizás tanto en, bueno, si hiciste tantos goles o si jugaste así o asá, ¿no? Es importante que ese mensaje lo vayamos mostrando y que ponemos el foco, ¿sí?, en el esfuerzo de la persona, en la dedicación, en lo que aprende, ¿sí?, y no en, bueno, si ganaste una medalla, 2, o si metiste un gol o 2, digamos, ¿no? Entonces, es importante que a edades tempranas trabajemos en eso, y puntualmente los bloqueos quizás se dan más adelante, sobre todo cuando empezamos a ver el riesgo en algunas disciplinas, no sé, para tomar un ejemplo, la gimnasia artística. Digamos, hay momentos donde las personas quizás empieza a ver el riesgo, ¿no?, de hacer esos giros, esas vueltas, entonces ahí empieza a tener miedo de, ¿sí?, y si me caigo, y si me lastimo, ¿sí?, y empiezan a aparecer esos bloqueos de, uy, esto antes te salía, ahora no te sale, ¿sí? Entonces, cuando la persona o el niño o niña va tomando más conciencia quizás del riesgo, de la exposición, ahí empieza como quizás a poder tener estos bloqueos o esta presión, ¿no?, de hacerlo bien, ¿sí?, de la mirada del otro. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, me quedaría hablando 2 horas más, pero bueno, Sí, tenemos que cortar acá porque, bueno, tenemos la pausa y todo. Te agradecemos un montón, Romina, por haberte pasado. Seguramente te volveremos a llamar en un futuro porque quedaron muchos temas en el tintero. Te damos las gracias por haberte pasado, por algo que decir. Bueno, muchísimas gracias, un placer poder compartir con ustedes. Espero que haya sido lo suficiente clara. La realidad es que a mí me apasiona hablar del deporte, me encanta, es mi vida, ¿sí? Y aprendo muchísimo todos los días de mis deportistas que bueno, que la verdad que me generan muchísima satisfacción. Bueno, muchas gracias, muchas Romy. gracias, Romina. Bueno, un saludo grande. Chao, chao. Abrazo. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, la pueden ir a seguir a Instagram. Ella sube muchísimo contenido respecto a la psicología en el deporte, que es romibogado.bogado. Ahí se los digo específicamente. Romina Bogado. Romina Bogado, sí. Sí, así específicamente. Sí. No, Sí. la verdad muy interesante todo lo que explicaba, ¿no? Esta idea de cómo desde muy chicos quizás inculcamos a los nenes a que compitan y que en realidad lo que buscan es la aprobación, es decir, lo hacen por satisfacer a alguien más, no tiene por qué gustarles. Y el paso que hay entre lo que es el deporte amateur y lo que entendemos nosotros como profesionalismo, que no es profesional porque no les pagan o porque no está respaldado. Lo que es el alto rendimiento. Claro, en lugar de creo que hablar de profesionalismo tendríamos que hablar de alto rendimiento, de estos deportistas que compiten realmente en la élite y por cosas importantes a nivel deportivo, y que cuál es esa diferencia, digamos, ¿no?, entre el que quizás sale a hacer deporte porque le gusta y el que dedica su vida a ese deporte. No, y aparte también que está muy bueno que hay gente que es deportista, que después no llega a ser profesional, por ahí sigue siendo amateur toda la vida, pero que en la vida te sirve un montón, te sirve, viste, tenés un problema y lo solucionás con el deporte a veces, porque te enseña tantas cosas, porque tenés tantos errores en el deporte por lo general, que te lleva a decir, bueno, me equivoco, no pasa nada, sigo adelante. Es un poco también la forma de ver la vida. La última pregunta que yo le decía es, porque yo nunca hice deporte, jamás en la vida. No porque no me gustara, sino porque aproximadamente yo lo detecté lo detecté como a los 16, pero Claro. la cuestión venía de antes de él. No me quiero exponer a equivocarme y que el otro me vaya a retar. No me quiero exponer a equivocarme y que mis compañeros me miren mal. Claro. O sea, que yo cuando jugué handball en algún partido del colegio, yo voy, te recupero la pelota, pero el tiro al arco lo hace otro. Claro, no yo vayas puedo a que yo puedo estar al lado, pero no, yo no lo hago. Ujú. Por eso iba mi pregunta de cómo va afectando, ¿no? Incluso el gimnasio, que empecé creo que
la primera vez que fui, terminé con patas para arriba porque me bajó la presión. Claro. La cuestión, y siempre buscaba como el rinconcito más oscuro, que no me miren, que no Sí, uno se siente ser incómodo por ahí, sí. invisible, digamos. Ujú. Como uno empieza a romper después con eso una vez que lo detecta, ¿no? Porque si no, ahí seguiría. Totalmente. Sí, pero aparte, bueno, los deportes, a mí me pasa cuando juego a la pelota, yo me siento recontra bien, no solo por el hecho de hacer deporte, que, viste, a veces, viste, que te dice, libera endorfina, libera todo eso, pero más allá de eso también es el hecho de que vas con tus amigos, te distraes, Claro. generas relaciones, todos mis amigos los conozco por jugar a la pelota. Claro. O sea, se genera ahí. Después, bueno, obviamente por la facultad, además, pero como que la base de mi vida fue jugar al fútbol, digamos. De forma completamente amateur, porque... Que no llegué a primera, digo. Bueno, entonces que la gente nos diga qué deporte practican y por qué. Vos decías, practicás fútbol porque te gusta, porque lo haces desde chico, porque te permite hacer relaciones sociales más allá de lo que es jugar. ¿Qué deporte practican y por qué? Esa es la segunda consigna que les planteamos para el día de hoy. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una pausa y los dejamos con la tanda de la radio. Nos vemos en un toque. Radio EXA tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/EXARadio. Instagram.com/Radio EXA. Radio EXA se escucha en todos lados. En Radio EXA te informás, te entretenés y te divertís. Más de 20 programas y una amplia variedad de propuestas. Política, deportes, espectáculos y mucho más. Y ahora vos también podés ser parte. Contanos tu idea en nuestra cuenta de Instagram, @RadioExa, y sumate a nuestra programación. Radio EXA, la radio con más contenido del oeste. Gráficamente, impresión digital, gigantografías, corpóreos, diseño gráfico. Descuento exclusivo en fotocopias para docentes y universitarios. Estamos en Honorio Luque 6028, Gregorio de la Ferrer. Comunicate al 11 28 54 66 21 o visitanos en www.graficamenteprint@gmail.com. Pensando soluciones gráficas. Radio EXA tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com/EXARadio. Instagram.com/Radio EXA. Radio EXA se escucha en todos lados. Informate todos los días en NCO, el primer diario de La Matanza. 30 años formando periodistas, dándole voz a los que no tienen voz. www.diario-nco.com. radioexa.com.ar, nuestro sitio en la red y también el tuyo.
Bien, y volvemos. Esta vez tuvimos que invertir un poco lo que son los roles, porque las entrevistas las solemos hacer en la segunda hora, dependíamos un poco de los salarios de Romy, que fue un placer tenerla con nosotros. Pero, mientras tanto, el mundo sigue, y en este país... el otro día me crucé con un meme que no lo veía hace mucho tiempo, que es el de la zona de confort, que dice que la zona de confort es un término que inventaron la gente europea o de Norteamérica que nunca vivió en Latinoamérica. Y yo En digo, Argentina no sabemos qué es eso, pero bueno. claro, nosotros no sabemos lo que es la zona de confort porque constantemente se está prendiendo fuego las cosas. Y esta vez le tocó el turno, o nos tocó el turno como estudiantes universitarios, porque arrancamos lo que es el segundo cuatrimestre para todas las universidades. O no arrancamos. O no arrancamos con un paro nacional de universidades, Roma. ¿Cómo estoy? Nico. Bien, no pasa nada. Bueno, sí, ayer tenía que empezar el segundo cuatrimestre facultativo, digamos, de las facultades federales por lo menos, y bueno, no empezó, hubo un paro docente. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, el viernes 9 de agosto, el viernes pasado, se ofreció un aumento de presupuesto a las universidades del 5% en dos cuotas, un 3% en agosto y un 2% en septiembre. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, este ofrecimiento es como un insulto, digamos, un poco para las universidades, porque no se le dio ningún aumento a lo que no sea gastos de mantenimiento, ¿no? Con la facultad. Por esto mismo hay un paro no solamente ayer, sino también la semana que viene, el 20 y el 21 de agosto, que cae martes y miércoles, va a haber otro paro de 48 horas. Bueno, hay un poco lo que pasó con el presupuesto, les recuerdo, lo que pasó el 23 de abril, no sé si se acuerdan. Sí. Estuvo la marcha universitaria esta multitudinaria en todo el país, que hubo como 1 millón de personas en la calle en Buenos Aires, o 1 millón era en Buenos Aires o era en todo el país, no recuerdo. Creo Algo que había así. sido cerca de 1 millón en Buenos Aires, se había hablado de 800.000, 1 millón en Buenos Aires, y fue algo que se extendió en todo el país. Creo que se había llegado incluso a algo así como 2 millones en todo el país, entre todos los centros neurálgicos. Sí, que recordemos, esa marcha, si bien fue impulsada obviamente por docentes, por los centros de estudiantes, por las universidades federales, también estuvo acompañada por movimientos obreros, por la izquierda, por el peronismo, por los radicales. O sea, no fue un movimiento nada más por parte de lo que sería un sector opositor, sino que también parte de los que son, entre comillas, del gobierno. Claro, algo que tuvo como mucha repercusión de la marcha del 23 fue que eran docentes los que estaban en la calle, eran alumnos, si bien había banderas políticas, porque somos un país totalmente politizado, la gran mayoría se notaba a leguas que era gente que necesitaba que el presupuesto de las universidades se actualizara y no era una mera marcha política. Pero no tenía tintes políticos en sí, aunque sí lo que sucedió, que para mí fue un error, es que después en la plaza, cuando se llevó a cabo el discurso que se da siempre en las marchas, recuerdo que se habían dado discursos políticos en contra de Milei, en contra del gobierno, y ahí se empezó a ensuciar un poco porque toda la marcha que había sido, digamos, no ideológica, sino más bien en defensa de la educación pública gratuita, de la ciencia y demás, se manchó un poco ahí y le dio lugar a que después se hablen un montón de Gansadas. estupideces. Sí, de gansadas. Sí, por no decir la otra palabra con B. Siguiendo con los insultos deformados de gansadas. Sí, de gansadas. Que en realidad acá nada, había gente que votó a Milei, gente que votó a Macri, gente que votó a Bullrich, o sea, había de todo, no es que había solamente gente que votó a Massa o a la izquierda. Que encima muchas veces después se corre a la gente es una marcha de zurditos, de peronchos, y la realidad es que... Incluso me acuerdo que habían salido muchas universidades privadas, alumnos, la a UADE. defenderla, la UADE en ese caso, pero también otras universidades privadas, y lo decían en ese momento, y creo que lo hablamos acá en su día, que los que van a las universidades privadas, muchos son hijos de estudiantes que fueron los primeros en su generación graduados en la universidad pública. Entonces, reconoce la universidad pública en lo importante de su trayectoria, no por ellos, sino por sus padres. Es decir, sus padres se formaron, fueron profesionales gracias a la universidad, y hoy saben que ese es el camino que tienen que seguir los que vienen atrás de ellos. Claro, y le pueden pagar la universidad privada gracias a que sus papás fueron a una universidad pública. Sí, aparte que se intenta, por lo menos desde el gobierno, se intenta pesar todo en blanco o negro. Zurdito, por ejemplo, que ahí engloba al peronismo, que decirle zurdo a un peronista es como decirle zurdo a uno de derecha, básicamente. A O sea, ver, es cuando exactamente le lo dicen mismo. zurdo a un peronista es porque no agarraron un libro de historia en su vida. Exactamente, o porque simplemente quieren tergiversar la realidad para que no se den cuenta de determinadas cosas, como sucede siempre con este gobierno. El otro día leí que Perón era socialista.
Sí, no, bueno, sí, no. Ahí terminó la discusión. Agarra sus propias manos las que le cortaron y se ahorca a sí mismo, creo. Es que aparte de tratar de, por ejemplo, la defensa de la universidad gratuita, pública, por ejemplo, de la UBA, de decir que es de zurdo es una locura porque hay radicales gobernando hace un montón de tiempo en varias Claro. en la Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces, bueno, eso por un lado. Después, bueno, ¿a qué viene este paro? Volvamos un poco para atrás, que nos fuimos por ahí un poco por las ramas. ¿Qué es lo que sucede? El aumento de presupuesto, recuerden que el presupuesto, obviamente, a fin de año se realiza siempre el presupuesto para el año siguiente, que se aprueba en el Congreso y demás, para ver qué porción le va a corresponder a cada sector del Estado, Claro. digamos. Y bueno, en este año no se dio un aumento importante, entonces se empiezan a ver un montón de movilizaciones en contra de esto. En un contexto, recordemos, hiperinflacionario, donde tenés un aumento no solamente de los servicios, que los servicios influyen en tanto la universidad como en los propios docentes, que ven elevado el coste de vida que tienen. Entonces, cada vez alcanza menos la plata, es decir, el sueldo está congelado, pero los servicios siguen subiendo. Ahora tuvimos el aumento del 33% de los colectivos, que el boleto pasa casi a más de 400 pesos el básico, entonces 370 creo que en el AMBA. Entonces se complica mucho para los estudiantes, para los docentes, para todo el mundo. Digamos, es un contexto complicado y este congelamiento del presupuesto no ayuda a nadie. Sí, y no nos olvidemos también de los no docentes, que son la gente de maestranza, Claro. por ejemplo, que hace un laburo esencial para la facultad también. Y bueno, lo que sucedió es lo siguiente. Cuando estuvo la marcha del 23 de abril, se reunieron a hablar con las distintas agrupaciones y le dijeron, bueno, vamos a trabajar para ver cómo les podemos aumentar. Sucedió que después le aumentaron solamente para los gastos de funcionamiento un 270%. que es lo- Claro. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es son el los gasto gastos de... Los gastos de funcionamiento, ¿qué son? Se preguntarán. No llega ni al 10% de los gastos completos de la facultad, porque los gastos de funcionamiento es todo lo que tiene que ver con internet, con gas, con luz, con agua. Los docentes no entran, o sea, sin docente la universidad funciona, ¿eh? Claro, por eso mismo. Entonces, el salario docente y no docente equivale al 80% o más de Claro. lo que gasta las facultades. Entonces es un poco tomarle el pelo a los profesores, a los alumnos, a todos. Y lo que sucede acá también es que ese 270% de aumento, por más que la inflación sea menor a ese 270%, recordemos que hay cosas que aumentan más que otras. El gas aumentó en Sí, una locura, proporción- la luz. Sí, la luz se inmensa. disparó un 150%. Pero además, el presupuesto que se está usando este año antes de ese aumento es del 2022. Ni Ujú. siquiera es del año pasado. Claro. Es del anteaño pasado. Por Sí. eso también es como que no cuadra. Y bueno, y tenemos ahí, no sé si Roma, si nos encontrás ahí el gráfico. Este es un gráfico de chequeado que bueno, muestra la inflación de junio a junio, digamos, de junio de 2023 a 2024. Podemos ver que en diciembre y enero la inflación alcanzó casi el 50%. Entonces, si los profesores no tienen aumento de salario, imagínense lo que están perdiendo ahí. Se calcula más o menos que perdieron un 32,2% en 8 meses del poder adquisitivo. Claro. Entonces, es un poco una tomada de pelo también para... Que es bueno, lo que yo hablaba, recuerdo el cuatrimestre pasado hablando con un profesor que llegué temprano y le pregunté sobre la situación porque había habido paro. Y me contaba que esto es una forma, obviamente, de cerrar la facultad sin cerrarla, ¿me entendés? Porque, Claro. ¿qué pasa? ¿Qué docente te va a seguir trabajando si no le alcanza para vivir? Claro, porque hay muchos docentes que, bueno, está bien, tienen otro laburo, lo hacen más porque aman a la Por facultad, vocación. claro, o porque quieren devolverle algo a la facultad pública. Pero la mayoría de los docentes Viven de eso. Sí, viven de eso, viven no solo en esa facultad, sino que por ahí después se van a Luján a trabajar a otra facultad o a un colegio en la otra punta del conurbano. Entonces es un poco también cómo hacer para cerrar la facultad sin tener que cerrarla, digamos, Claro, sin- explícitamente. Sin hacerlo explícito. Sí, es un ataque a todo el sistema de educación público. Recordemos, estos muchachos que están hoy en el poder están absolutamente en contra de todo lo que sea gratuito para los negros, para los zurdos. Sí, sí. La verdad me parece un error y algo con lo cual espero una respuesta mucho más fuerte, no de las clases más bajas, sino de las clases medias. La universidad es el sueño de la clase media, históricamente. Que mi hijo vaya a la facultad es el sueño de la clase media. Creo que por eso fue tan multitudinaria en su momento la marcha del 23, porque hubo mucha gente que quizás en un origen estaba de acuerdo con algunas ideas de Milei, pero cuando vieron atacado el futuro que querían para sus hijos, salieron y reaccionaron. Me parece que como la marcha después se tornó quizás muy política, como vos bien decías, Nico, quizás hoy están un poco más apagados. También
están saliendo otras cuestiones que no vienen al caso, que digamos tapan esta situación. Es decir, ¿cuánto escucharon del paro universitario estos días? No, muy No, poco. no, Muy nada. poquito. Porque Sí, no, tenía que pues, empezar a cursar y porque estamos en el ámbito, digamos. Sí, Claro. aparte no se escucha Pero- nada porque Pero hay los un montón de grandes cuestiones medios atrás, no escucharon nada. No es la marcha del 23 que fue seguida a nivel nacional sí. No. por todos los medios. Porque hay otros temas en agenda coso y me parece que es Mediática, sí. en agenda mediática, y es importante que desde este espacio y desde todos los que puedan, que se hablen de estos temas, que se saquen a la luz, porque realmente la situación se va a volver límite y vaya uno a saber, ya no te digo cómo arrancamos el año que viene, es cómo terminamos este año. Totalmente. Sí, porque aparte, bueno, yo cuando estaba viendo de qué podíamos hablar, lo obvio era hablar, por ejemplo, de lo que pasó con Alberto Fernández, pero la realidad es que ya se trata tanto ese tema. Claro, ¿qué más te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Nada, o sea, vamos a hablar un poco de cosas que afectan a nuestra comunidad, que nosotros somos estudiantes o ex estudiantes o que estamos terminando una carrera, entonces eso me pareció más importante por ese lado. Y verlo también por el lado de que es pegarse un tiro en el pie no apoyar esta causa, ¿no? Porque me pasó el cuatrimestre pasado caminando cuando había varios paros. A veces se armaban como grupos de centro de estudiantes que hablaban a los alumnos y demás ahí, pero sin molestar a nadie, estaban como en un circulito ahí en la calle principal de la En facultad. calle principal. Eh, Que ni siquiera era el centro de estudiantes, eran autoconvocados Claro, que se autoconvocaron para la marcha del 23 y ese grupo quedó por si hay que seguir luchando, básicamente. claro. ¿no? Y uno por ahí en los pasillos, yo escuchaba, viste, compañeros, alumnos que iban caminando que decían, loco, no soporto más esto, no van a cerrar la facultad, como rompen los huevos, que qué sé yo. Y yo digo, loco, estás en una facultad pública, mínimo, o sea, apoyá a tu profesor que está cobrando mal, ¿me entendés? O sea, esto no es una cuestión ideológica ya, es una cuestión de que vos estás estudiando acá. No, pero es ideológica porque su sentido por eso, por velar por los intereses de uno mismo y, perdonen la palabra, cagarse en todo lo demás. Sí, Es decir, totalmente. su lógica yo es eso. leía que- en el paro del 23 era, yo quiero ir a cursar. Hermano, No vas a tener vos te facultad. estás dando cuenta, ¿no? Que no vas a tener dónde ir a cursar. Claro. Es la clásica un poquito. Yo me ha pasado, he tenido compañeros que he conocido del secundario que fueron a estudiar acá y después volvieron esto en contra de, los escuché por todas las redes sociales que estaban en contra de todo lo del paro. Y digo, macho, vos te recibiste acá, vos sos Claro. contador público por la universidad, sos un hijo de puta que quiere patear la escalera. Claro. Claro, sí, Sí, yo sí, es decir, yo estoy arriba, ya está, y ahora Claro, te yo ya pateo lo la pasé. escalera. no lo quería decir con esa palabra, pero... O incluso el que dice, bueno, si no hay más universidad pública, yo me puedo pagar la privada. Es que creo que para comunicarlo lo mejor es por ahí no buscar el confrontar porque uno se aleja más cuando confronta Claro. con eso, sino lo que hay que intentar es explicarle, mira, yo entiendo que vos estés a favor del gobierno, por ahí sí que estar a favor, o en contra del otro, porque hay mucha gente que no está a favor, sino en contra de lo demás. Pasa que hay que entender, Pero ahora quería cerrar, perdón, Mari, con Sí. esto. Que en vez de confrontar, bueno, me parece que intentar de explicarle, mira, tratá de simplemente saber la cuestión de los números. O sea, no importa qué gobierno lo haga, porque si lo hacía Massa, que decían que Massa probablemente también iba a recortar el presupuesto universitario, la gente iba a salir a la calle igual. Porque la realidad es que esto no fue una movida sindical, fue una movida, digamos, cívica, por decirlo de alguna manera. Ujú. Ahora sí, perdón, Mari, que te... no, esto, que no es, que hay cuestiones donde no es blanco o negro. Hay grises y la vida está llena de grises. Y loco, pues yo puedo apoyar, ponerle un ejemplo, al gobierno de Milei, pero si se está equivocando, y hermano, te estás equivocando, y si yo tengo que salir a defender mis intereses o los intereses de mis amigos, del futuro, de mis sobrinos, no tengo hijos, pero hipotéticamente de mis hijos, es hoy. Claro. No podemos ir a querer recuperar las universidades cuando ya estén cerradas. Sí, porque una vez que cierran ya es muy difícil recuperarse. Qué bueno lo que está pasando con un montón de cosas, ¿no? Pero esto es Pasa lo más que fuerte. también pasó que se apagó mucho, digamos, la cuestión o no se mediatizó tanto porque se había rumoreado, o fue una realidad, que la UBA había llegado a un acuerdo. Claro. Pero las universidades públicas no es solo la UBA. No. Y lo que No, quedan son las eso. universidades nacionales. Claro, tenés universidades eh, nacionales. En todo el país, porque uno dice, bueno, nosotros tenemos a 10 cuadras la UNLAM, pero la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, hay un montón de lugares que son neurálgicos, que no hay otras universidades cerca. Cuando a mí me hablan del famoso mercado, que dice, donde había una universidad pública, va a aparecer alguien que vea una oportunidad de todos esos que quieren estudiar y ponga una universidad privada, no lo sé, porque no veo a alguien yendo a poner una universidad en Chaco, en Formosa, en otras provincias. Hablábamos con Romina, es Chaqueña. chaqueña.
Y Bueno, Romina, ella tuvo que venir a Buenos Aires a estudiar. bueno, pero digamos, no veo al mercado yendo a ponerle una Claro, no, universidad no. en Chaco. No, es todo ¿Entendés? estatal lo que tiene que ir por ahí. Y bueno, hay un poco... Que es la función del Estado, digamos. Llegar Sí. donde el privado no llega. Y ayer, bueno, estaba leyendo un poco ahí en Diario Clarín que había un par de declaraciones de Daniel Ricci, que es el secretario general de FEDUN, que es la federación universitaria. Y bueno, hablaba un poco de esto de la fuga de cerebros otra vez y del daño irreversible que se puede llevar, porque pasa de nuevo lo del 2001, que se iban toda la gente afuera a buscar laburo y por ahí vos, no sé, estás gastando un montón de guita en generar profesionales y se terminan yendo a trabajar de meseros en España. Sí. Entonces vos por ahí tenés un psicólogo que es mesero, tenés un arquitecto que está trabajando en Australia o en Nueva Zelanda juntando kiwis. Entonces es un poco desperdiciar eso también, ¿no? Bueno, pero creo que esa es una cuestión que ya viene de antemano, que ya es algo como un poco muy arraigado acá en Argentina. Sí, pero es como una cuestión de una crisis esto, porque Sí, sí, a ver, es- los últimos 20 años hubo problemas obviamente, pero ya sean los gobiernos de Kirchner o el de Macri, no hubo este problema que la gente se iba a mansalva afuera. Se iba mucha gente y volvía. Claro, iban y volvían. Pero ahora realmente estamos en el limbo, digamos, ¿no? Y creo que si hoy hablas mucho, o nosotros por ahí que somos jóvenes y hablamos con nuestros amigos, y el que tiene la oportunidad de irse no lo piensa tanto, porque decís que... ¿Qué futuro tengo acá? Claro, ¿qué futuro tengo acá? ¿Qué voy a hacer? Nosotros siempre lo hablamos, ok, sí, nos recibimos de periodistas. ¿Y? Sí, ¿ahora qué? Y ahora sí, ¿con qué seguimos? Claro, ¿y qué hago? Es lo más importante. Que es una de las profesiones más mal pagas de Sí, toda sí, la no. Argentina. O no pagas O directamente. no pagas. O no pagas. Pero- Hace muy poquito estuvo el caso del chico este de Crónica que lo echaron por decir la realidad. Sí. Me tienen en negro, me pagan la mitad de lo que tendría que Sí, ganar. bueno, compasión de mi parte no va a escuchar por los comentarios que había hecho antes, riéndose justamente de la gente que estaba en negro. Pero también tenemos que la ciudad reguló el uso de celulares en las aulas. Y ahí vos, te lo había comentado ayer cuando me comentaste el tema. Particularmente yo soy profesor, no de nivel universitario, sino de profesor de secundario. El celular es el gran tema de discusión a día de hoy en todas las aulas. Cómo aplicar la tecnología al proceso de enseñanza que tenemos, que es el modelo de enseñanza industrial. Es decir, las Claro. escuelas se piensan tan iguales desde el modelo industrial. Es decir, formamos obreros toda la vida. Cuando a la escuela le exigen un cambio y dicen no, porque no forman gente para el mundo de hoy. Y mi respuesta es, las escuelas están pesadas para un mundo de hace 100 años. Claro. Totalmente. Entonces, si vos querés un cambio, tenés que cambiar toda la base escolar. Y no es tan fácil como parece. Y el celular es el gran centro de discusión. En su momento también hubo algo muy parecido con lo que fueron las tablets de conectar igualdad, etcétera. Las compus. Las compus. Hoy la mayoría de los chicos tienen un celular. Y no me parece correcto la prohibición. Entiendo que es una cuestión hasta de respeto para el docente de no estar con el celular. Pero creo que el docente que realmente es hábil encuentra la manera de integrarlo a sus contenidos. Claro, sí, igualmente no es prohibición salvo en primaria. En primaria y jardín de infantes, bueno, Claro. que es lógico obviamente porque el chico ahí está en una cuestión formativa, que es muy lógico, aparte porque un chico de 10 años tiene que estar con el celular. Que no, Es una discusión... es peligroso también, o sea, por cuestiones comunicativas, ¿viste? O sea, es muy difícil también que un chico aprenda a controlar socialmente el celular porque puede hablar con cualquier persona, pero más allá de eso... El tema apuestas deportivas que lo tenemos creciendo en todas las La todas ludopatía. las escuelas. En cuanto a lo que era secundario, había leído que era más una regulación de decir, bueno, en el aula no se puede a menos que sea para trabajar con algo en específico y en el recreo hace lo que quiera, o sea, está perfecto. O sea, la verdad es que en el recreo los chicos casi no lo usan el celular porque te vas a hablar con amigos, ¿viste? O sea, no... Acá lo que por lo menos yo intento siempre es, tengo muy presente el uso del celular, pero porque es mi herramienta con los cosas. Desgraciadamente el contexto social en el que vivimos, lo que veníamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo, hace que muchos chicos por ahí no puedan acceder a fotocopias o a los textos en físico como los querés. Claro. Entonces, tenerlos digitalizados y decir, bueno, no tenés el texto en físico, no disponemos de este texto, acá lo tenés virtual y podés trabajar con eso, entonces lo tengo bastante presente, también porque preparo a chicos bastante grandes, tengo alumnos de Claro, 17, eso te iba a 18 decir, años. ¿cómo haces cuando el alumno, sí, vos le decís para que use el texto, pero está mirando videos en TikTok, está Sí, haciendo obvio. las apuestas deportivas, está en cualquiera, menos en
en el texto que tiene que estar leyendo. Sí, la realidad es que con esto, a ver, es importante también que los profesores sepan poner por ahí los límites ahí, porque realmente hoy en día se están como dejando muy a la deriva mucho a los chicos, porque en la pandemia en muchos colegios por ahí no se los permitía repetir y demás, y eso es un tiro en el pie también, porque a la larga vos generás frustración en los chicos. Si el pibe repite, va a aprender por ahí. Si el pibe no repite, después cuando termine la secundaria y entre en la facultad, ¿qué va a pasar? No podés hacer lo mismo que en el secundario. Bueno, a mí personalmente me pasa actualmente con una de mis sobrinas. Ella tiene 9. Creo, sí, nació en 2015. Cumple 9 este año. No puede haber nacido gente en 2015. La gente nació dejó de nacer en 2007, no hinches. Claro. Y claro, su etapa primer, segundo grado la agarró la pandemia y hoy no sabe leer y quizás vos la sentás y se frustra muchísimo. Pero yo el otro día la estaba ayudando con una tarea y hasta que se larga a llorar. Después la dejo, bueno, está. Y anteayer la agarro y le digo, la siento y le digo, no, yo no te estoy enseñando para que vos no te estoy diciendo no lo sabés hacer. Claro. Lo tenés que aprender porque nadie nace sabiendo. Y es como, ella está todo el día con video de TikTok, le digo, en vez de mirarte los videos en TikTok, mirate algún video de estos que te enseñan, le digo, a leer, porque vas a pasar a 4º grado y ya no te van, la seño no te va a dictar letra por letra como te estoy dictando yo. Claro. Y bueno, fue como todo hablarle para que ella no se frustre y entienda también que uno no lo hace por querer retarla o porque te quiere obligar a que leas, porque lo vas a necesitar. Claro, igual una cosa importante, y ahí sí pongo mucha responsabilidad en la pandemia, nosotros como comunicadores lo estudiamos, semiótica uno trata de eso, no hay proceso más difícil que entender la abstracción de las letras a un fonema y de ese fonema un significado secundario, Sí. esa concatenación de fonemas que representan un significado secundario en el cerebro y Sí. que remiten a experiencias anteriores. O sea, hablar es un proceso muy, muy complejo Sí. y que lleva muchas etapas. Entonces, haber perdido las etapas de pandemia, como le pasa a tu sobrina o por ahí como Y a le un va montón de nenes. y como le va a llegar a muchos nenes en un futuro, porque la pandemia vamos a terminar de ver los efectos de acá a 20 años cuando se terminen de graduar todos los que en algún momento le agarraron la pandemia. Vamos a tener esta clase de problemas porque es un proceso complicado y también tenemos un problema en la formación de docentes. Hay muy pocos docentes que sean buenos en la tarea de formar esta clase de conocimientos en los chicos. Claro. Es una deficiencia. Cada vez van quedando menos porque se van jubilando los docentes de la vieja escuela y los nuevos quizás no tienen esa capacidad integrada. Totalmente. Como una falta pedagógica de... Como que ya lo tienen que saber. Pero es incluso una habilidad, incluso entre los propios docentes. Yo te puedo poner a 2 docentes de lengua de primer y segundo año y te aseguro que uno es mucho mejor que otro. Entonces, como que es una habilidad que se ha perdido, que ya no tenemos en la propia formación de los docentes. Sí, uno cada vez está más abstraído de la realidad porque, bueno, a mí me pasa, yo laburo y mientras laburo estoy escuchando música o escuchando un programa de radio y no sé, y tengo la tele de fondo. Claro, estamos Y- todo el tiempo ahí. Nunca te terminas de concentrar, digamos. Pero bueno, volvemos un poquito con el tema de la psicología. Ah, perdón, Roma, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Se me mezclaron. No, hoy estoy en un día... Está complicado el amigo hoy, ¿eh? No hay más que hablar. Ya no cabe una carta más sobre la mesa. Y aunque nos pesa es la verdad. Rompiste todo en mí. Pero me acostumbré a nunca buscar las piezas que perdí. Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida en ese avión. Tengo testigos, me convertiste en tu enemigo. Si hay tantos peces en el mar, hoy ¿por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si ya acepté no estar contigo. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba los segundos dando 1000 vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona, jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste, si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. No hay
más que hablar. Ya no tiene sentido que me hagas promesas que sé que no vas a cumplir. Ya no vas a verme llorar como la última vez que te vi. Y aunque tú quieras insistir, no queda nada más que hablar. Tú te quisiste ir, fui yo quien se quedó. Si nadie te obligó, porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida en ese avión. Tengo testigos, me convertiste en tu enemigo. Si hay tantos peces en el mar, hoy ¿por qué vuelves a buscar algo conmigo? Si ya acepté no estar contigo. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba los segundos dando 1000 vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona, jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste. Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste un día de enero. Y aunque tú sabes que te quiero, no quiero que me digas que te equivocaste. Porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba los segundos dando 1000 vueltas en la cama sin dormir. Mientras tú te ibas de fiesta en Barcelona, jugando a ser otra persona, yo no cambié, solo aprendí a vivir sin ti. Dime por qué así de la nada me buscaste. Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. No dejes tu voz Tu voz. Tu voz. Tu voz. Tu voz. afuera del debate y seguí escuchando Algo que Decir. Bien, y ahora sí, lo prometido es deuda, porque íbamos a hablar, volviendo un poco a lo que habíamos hablado con Romy en la entrevista, queríamos hablar un poco de estos deportistas que estuvieron poniendo en boca un poco el tema de la salud mental y de las presiones a las cuales se ven obligados o que tienen que soportar en su vida profesional, ¿no, Mari? Sí, bueno, traje algunos casos, casos que lamentablemente terminaron en tragedia y casos que lo pudieron superar. Creo que si en el último tiempo, yo les digo, el Morro García, todos sabemos de qué se habla y creo que fue el que dio el puntapié para que en Argentina como que se estabilice más o se visibilice más la cuestión de la salud mental en el deporte. Para los que no lo conocen, era jugador de Godoy Cruz y en 2021, después de no poder contactarlos por varios días, lo encuentran en su casa con un disparo en la cabeza. Su mamá en su momento apuntó muchísimo a su representante porque su mamá estaba fuera del país, o sea, él estaba en este contexto de pandemia, aislado, solo. Él se quería ir de Godoy Cruz y no le ponían trabas, no lo dejaban. Un tiempo antes de lo sucedido, él había puesto este mensaje en redes sociales que decía: los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Y creo que ahí fue como una alarma, pero que nadie le prestó atención, porque él en los entrenamientos estaba bien, lo normal, que uno nunca se lo espera porque la otra persona muestra estar bien. Bueno, le implantaron un doping y bueno, todo terminó en tragedia. Después en la misma línea tenemos el caso del juvenil Leandro Latorre, jugador de Aldo Civi. Era un chico de 17 años que se suicidó tras quedar libre del club. También su mamá apuntó al club por un destrato hacia el jugador, como que no de la nada te rompo el contrato, estás libre, no tenés club. Y eso es un poco lo que hablábamos con Romy, ¿no? ¿Cómo acompaña a la familia? ¿Cómo haces para
explicarle a ese adolescente, porque para mí no deja de ser un adolescente. Sí, 17 Obvio. años es un adolescente, es un nene. Yo me sentía una niña a los 17 años. ¿Cómo le explicas que hay una vida más allá del deporte, que hay una vida más allá del fútbol y que quizás, yo decía, no, el fútbol es uno de los deportes más crueles? Porque tenés todas las expectativas y de la nada te pueden dejar a la deriva. Sí, obvio. ¿Y cómo haces en esos casos como familia para acompañar? Y cómo uno desde la formación, desde chico, le explica a un niño que sueña con ser futbolista que por ahí sí y por ahí no. Claro. Porque al fin y al cabo es un deporte donde en primera, adentro de la cancha son 11. Y en un plantel son 25. Y en un plantel son 25, 30 en los clubes más grandes. Sí, que dicen que encima llega del 100%, llega un 5%, una cosa así, creo, a primera. Y más hoy en un fútbol Menos. totalmente comercial, donde muchas veces la situación económica te hace llegar o no. Entonces es como... Fueron los dos casos que más resonaron y que pusieron... Yo tengo uno que agregarte, que me lo trajiste a la memoria cuando dijiste que el Morro García lo había puesto en conversación. El tema de la salud mental fue un tabú durante muchos años en el coso, de la misma manera que se hablaba muy poco de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, que sería otro tema interesante para tratar con Romy en un futuro, cómo han cambiado los entrenamientos para evitar esta clase de lesiones. Pero me trajiste el recuerdo al caso que pone realmente en la mesa del fútbol argentino el tema de la salud mental. Mirko Saric, jugador de San Lorenzo, se suicida colgándose el 4 de abril del 2000 a los 21 años. Era un chico que había surgido en su momento con mucha proyección. Se habló de incluso una venta del Real Madrid en su día. Estaba, digamos, en la puerta. Había pasado ya una depresión porque venía de una lesión. Su pareja, creo que había habido un tema con un hijo que quiso que fuera de él y era de otro padre. Sí, lo había engañado la pareja. Lo había engañado la pareja Sí, y sí. estaba muy mal y termina en una tragedia, en un suicidio. Y es el primero que de verdad pone sobre la mesa el tema de la salud mental en el fútbol argentino. Así que, ya bueno, habiendo otros casos previos también. Sí. Después, bueno, casos que por ahí sí lograron salir. Matías Almeida, el histórico centro delantero de mediocampista de River. Él durante su carrera desarrolló una adicción al alcohol, lo que lo hace retirarse joven, creo que a los 30 años, si mal no recuerdo. Y en ese retiro, ¿y ahora qué hago? Porque más allá de su adicción, digamos, era en los momentos lúcidos, ¿y ahora qué hago? Y bueno, se deriva en una gran depresión que por suerte y gracias a Dios pudo pedir ayuda, tuvo también contención y él vuelve al senior de River y bueno, ahí es como que continúa y pudo recuperarse de eso. En la misma línea tenemos a Daniel Osvaldo hace muy poquito. Sí. Con un video en redes sociales, Ricardo Centurión. Que desapareció un par de días. Que ya... a mí me duele mucho cuando leo en redes sociales que te dicen no se deja ayudar. Sí, eso es terrible. Entender que la salud mental no es una cuestión de querer. A veces es no poder. O sea, no es, Bueno, lo tuvimos. no es Sí. me quiero sentir bien. Sí, me quiero sentir bien, pero no encuentro cómo. Claro. Pasó acá cerca Leandro Fernández, el chico que está en Almirante Brown, que en su momento había estado, si no me equivoco, Brian. Brian Que jugó en Racing. Que jugó en Racing, había tenido también problemas, y es verdad lo que vos decías con el caso de Almeida, pero hay muchos jugadores que por temas de depresión y cosas han caído en vicios realmente complicados, digamos, cosas que ya... Obviamente la salud mental afecta, pero digamos, un doping, una adicción al alcohol o a otras sustancias es el final de tu carrera. Sí, y ahí lo de Brian Fernández, yo recuerdo que Víctor Blanco, el presidente del club, como que le dio muchas posibilidades, e incluso ahora cuando cumplió años Víctor Blanco, Brian Fernández subió una publicación agradeciéndole, porque bueno, creo que le había salido un problema en el doping a Brian Fernández, no me acuerdo si era cocaína o marihuana o qué era lo que le salió, y bueno, en ese momento está bien que el club también lo tiene que apoyar al jugador, porque está bien. Está perjudicando al club, pero al mismo tiempo es una persona. Bueno, podés dejarlo de lado. Exacto. Claro, y además entender a lo que ellos están expuestos. Porque desde casa y desde el celu es re fácil criticarlos. Obvio. La lluvia de críticas, o porque te erraste un gol, o porque le pasó a Messi, siendo el mejor jugador del mundo. Y
tener que retirarte de tu selección porque ya no aguantas las críticas, y seguramente él tenía un acompañamiento de especialistas Bueno, extraordinario. Imagínense a los jugadores del ascenso o a los juveniles. Sí. Creo que fue Di María el que lo había dicho, que los amigos le decían, ¿por qué no te quedás tomándote un café a los pies de la Torre Eiffel? ¿Por qué venís acá que te puteen? Claro. Totalmente. Y justo hoy estaba escuchando una entrevista saliendo del fútbol de Lucha Aymar, la mejor jugadora de hockey femenino, por lo menos de Argentina, se dice que de la historia también, que decía, ella estaba todo el día entrenando, ella era de Rosario y jugaba acá en Buenos Aires al hockey, entonces iba y venía 3 veces por semana más o menos, y ella estuvo tanto tiempo jugando que no se quería retirar porque no quería vivir, decía, o sea, no quería, no vivir en el sentido que se quería quitar la vida, sino que a ella le costaba llevar la vida por fuera del deporte, y cuando lo dejó dice que le costó un montonazo, un montón de trabajo psicológico de poder encaminarse en su vida, digamos. Bueno, yo creo que hoy, por lo menos en el fútbol, que es el deporte que los jugadores pueden vivir de eso y no tienen como un plan B, se está hablando más de ese plan B. Bueno, Paredes tiene una marca de vinos, es como que ya se van armando una vida por fuera una vida para después de los 38 o 40 que te retirás, porque capaz que te retirás y no tenés ganas de ser entrenador, o capaz que sí, pero como que tener ese plan B hoy está como más establecido. Capaz que antes se pensaba que porque están armando un plan B van a dejar el fútbol. Claro. Después, bueno, tenemos el caso de, y perdón la pronunciación, Emilia Brangefalt. Es una atleta de 21 años que se suicidó después de que le detectaran un problema cardíaco. Ahí la podemos ver. Si mal no recuerdo, fue medallista olímpico. Le hacía tener ese problema cardíaco, le hacía tener entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, ella ya no podía hacer lo que amaba, no podía entrenar, ¿no? Y bueno, lamentablemente terminó de manera drástica, trágica, y uno de sus últimos mensajes fue: desde finales de julio mi cuerpo se apagó. Claro. Es como, ya no, por más que lo intento, es como no puedo seguir así. Más o menos es lo que ella había dicho. Y bueno, es como también un poco esto, ¿no? Volver a lo mismo, como empezamos nosotros como sociedad en el mundo a que el alto rendimiento es duro, no es todo color de rosas, no es todo gloria. Hay derrotas, pero además hay que cuidar muchísimo la salud mental de nuestros deportistas. Totalmente. Bueno, y yo lo comparaba un poco con los estudiantes universitarios, ¿no? Porque a veces es eso, es la presión del título, de aprobar la materia, y dejás de disfrutar la carrera y dejás de disfrutar hacer eso que te gusta. Sí, porque la presión es también el tiempo que pierdo, ¿viste? Claro, el tiempo que perdiste, el tiempo o por qué no hiciste. A veces te dicen, ¿cuándo te recibís? Empieza a doler cuando vos ya no estás disfrutando lo que estás haciendo porque estás con esa presión constante. A mí no me pasó de una presión externa, era más interna, ¿no? Claro. No es que, bueno, mis viejos me estaban bancando la carrera, entonces en 4 años me tengo que recibir o lo que sea. Era como, la presión era interna. Sí, por lo general suele ser más interno que externo. Pero Eso, sí. no, conozco muchos casos de chicos de te estoy garpando la carrera, lo único, esta frase, lo único que tenés que hacer es estudiar. Bueno. ¿Cómo? Como si fuera algo así chiquitito, Totalmente. O el tema de las notas. Tener un buen promedio, que para muchos es importante. A mí me pasa con alumnos del secundario, ¿no? Que están preocupados por el promedio, justamente dándole idea al paso a la universidad, que tienen algunos privilegios, algunos pequeños privilegios a la hora de entrar. Entonces, por ahí es un punto lo que necesitan, y por ahí vos les pusiste un 9 y vienen y te dicen, profe, ¿qué tengo que hacer para un 10? Porque lo necesito para el promedio. Claro, sí, que realmente, o sea, eso si vos tenés algo muy buscado, pero hay gente que simplemente lo quiere por el promedio, y vos le decís, loco, sacate un 7 que está todo bien, o sea, no aprobá, o sea, no.
Vos Sí. hablabas de presiones externas y cómo puede terminar mal Roma, si podemos poner la imagen. Esto es el caso de Justin Fayanu, el primer jugador que se declaró abiertamente gay después de haber terminado su carrera, pero había sido, incluso juega el partido famoso de la mano de Dios y el gol de todos los tiempos, lo juega Justin Fayanu con la selección inglesa, además siendo afroamericano en Inglaterra, Sí, sabemos sí. los problemas que termina, y termina quitándose la vida por una acusación falsa de violación, donde incluso le da la espalda a su propio hermano. Es una historia tristísima. Hay un documental que hace su sobrino, que lo hace con la colaboración de la BBC, lo hace su sobrino repasando su carrera y limpiando la imagen de un tipo que se atrevió a romper las barreras, pero el nivel de acoso que recibió en una época sin redes sociales, donde los jugadores eran ídolos absolutos, porque estamos hablando de Inglaterra, el mayor foco de fútbol del mundo, y el acoso que recibió terminó también llevándolo al peor desenlace posible. Sí, es terrible. Creo que hoy las redes sociales son ese arma de doble filo que nos decía Romy, y tenemos que empezar a pensar en el otro, porque yo creo que somos muy egoístas cuando comentamos en redes sociales, nos olvidamos un poco de que del otro lado hay una persona, en Claro. todos los ámbitos, mediático, deportivo, escolar. Nos olvidamos que del otro lado hay una persona. Es como, Es lo más importante. Ser empático. sí, ser empático y no mostrar siempre la perfección. Yo siempre digo, en los comentarios, qué sé yo, ponele, ¿no? Un posteo de mamás. Son todas perfectas, son todas mamás perfectas que le dan de comer verdurita, le mandan el lunch, Sí, son mamás cero pantallas. Sí. no le dan las pantallas. Y loco, las realidades son todas diferentes. No sabes lo que hay del otro lado. No sabes de lo que hay del otro lado, no sabes las posibilidades que hay del otro lado. Es un poco lo que hablábamos recién de los celulares, ¿no? Del uso del celular. Hay un poco que regularlo uno mismo, por lo menos, porque Sí, totalmente. en Instagram, en TikTok te muestran todo lo mejor. O vos ves, no sé, yo me acuerdo en TikTok me apareció una mina que ordenaba todo en la casa, que compraba, no sé, botella de todo, qué sé yo, que era yankee. Y viste, vos te quedás con eso y después llevas a tu casa, abrís la heladera y tenés un cacho de zapallo nada más. Y vos te decís, Botellitas de agua y no pidas más. tengo que ir al chino a comprarme una galletita y no. Claro. Y pasa y bueno, yo con las redes sociales tengo ese amor-odio, porque quizás bueno, tengo mucho contacto con jóvenes, o sea, con niños, adolescentes que están pasando la etapa de la preadolescencia, y es tratar de explicarle que todo lo que ven en redes sociales no es real. Que todo lo que ven en redes sociales Que el mundo es otro, que la realidad es otra. no es todo color de rosas. A ver, me pasa muchísimo con uno de mis sobrinos, que él es el mejor en todo. Él es el mejor del mundo. Y yo lo tengo que bajar de ahí, pero no de mala. Y yo siempre se lo digo, no es que yo no crea que vos podés o que vos no vas a llegar. Hacete la idea que puede pasar que no. Porque te vas a terminar lastimando cuando te pase, porque te va a pasar. Algo, en Claro. algo no vas a ser el mejor. Totalmente. ¿Entendés? Le digo, entonces, yo lo que te digo no es de mala, no es porque no crea que vos sos capaz, pero primero, entendé que todo lleva un sacrificio. No sé, en el fútbol, y amigos, tenés que ir a hacer la pretemporada. Y me acuerdo, esto ya de muchos años, mi mejor amigo jugaba en Almirante Brown, y él me decía que quería llegar a primera, que era su sueño, bla, 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 pero a la hora de ir a hacer la pretemporada nunca quería ir. Y un día yo lo miré y Tipazo. le digo, no, yo lo miré con la sinceridad que me caracteriza y le digo, discúlpame, pero no es tu sueño. Claro. Si fuera tu sueño, irías a hacer la pretemporada, o sea, harías lo que tenés que hacer. Y me acuerdo en ese momento fue re cruel, pero fue como, bueno, Pero hermano, era- mueve el culo y andás lo que tenés y, que hacer. y además, una cosa que creo que están implantando las redes sociales y que es peligroso, que es entender, no todo el mundo tiene el don, no todo el mundo tiene la chispa, eso que lo hace Total. No, diferente. La mayoría del mundo, y se lo digo, somos normales, tenemos problemas, no tenemos eso que nos hace diferente, que nos hace por encima de la media. Ojalá todos fuéramos especiales y tuviésemos algo que nos hace diferente y nos permitiese destacar y ser por encima del medio. Pero la verdad es que para que haya uno que esté por encima del medio, tiene que haber muchos que estén en ese medio. Y lo más probable, porque es pura matemática, es que vos seas del medio. Sí, obvio. Sí, totalmente. Aprender que está bien también eso, ¿no? Porque en Que la realidad- normalidad está bien. Es la normalidad, porque aparte, qué sé yo, yo cuando estudié comunicación, yo no quería ser Fantino, ¿me entendés? A mí me interesaba aprender, digamos, sociología, aprender historia, aprender a comunicar y demás, y ya, o sea, y después de a poco vos te vas formando y vas haciendo lo que te gusta, o sea, no importa ser el mejor.
Claro, en algo. y encontrar también eso que te gusta, porque a veces lo arrancás con toda y en el camino te das cuenta que no va. ¿Ustedes son competitivos? Yo no. No, cero. Toda la vida, todos los equipos de fútbol que jugué perdía todos los partidos y no me importaba, ¿viste? Estoy curtido, me parece ya. No encuentro... No encuentro esa dopamina en la competencia, ¿no? Por ahí ahora sí, cuando ya jugando torneos y demás, ahora además de grande me agarra un poco más la competitividad. Pero de chico era... No sé, no tengo ganas de ganar en todo. Si te juego un truco, pierdo. Claro, Te lo regalo. yo creo que va más por ese lado, es como que, y si pierdo, bueno, no pasa nada. ¿Y por tu lado, Ger? Yo sí, pero soy muy competitivo contra mí mismo. Es decir, no me, ok. no me molesta que alguien me gane, me molesta no ganar yo. Claro. Es decir, como diciendo, vos tenés la capacidad de ganar, pero no lo estás haciendo. O sea, ponele, vos y yo hacemos un examen, vos te sacás un 10 y yo me saco un 9. Yo no me voy a enojar con vos por haberte sacado un 10. Te vas a sacar con vos. Me voy a enojar conmigo por no haber estado en el mismo escalón o no haber llegado un poco más allá. Vos, Roma, también estabas más o menos esa. Te voy pasando el número de una psicóloga, si querés. Sí, soy así un poco. Roma, es la clásica de... A ver. Ahora sí se me escucha. Ahí estamos. Sí, es lo mismo que vos, Ger, pero es más que nada como... Es como la canción, viste, de Karate Kid, sos el mejor que está. Uy, qué buena peli. Tengo que ser eso. Sí, es verdad. Competitivo contra mí mismo. Por suerte, el no tener nunca odio o coso contra otras personas nunca me ha llevado a tener problemas justamente en esa competitividad. Pero sí que es una manera frustrante porque, ponele, pasó hace poco en un acto público. Tomé 8 horas, que es muchísimo. Llegué a una buena cantidad de horas y yo me fui enojado porque no tomé 24, que era lo que quería. Claro. ¿Me entendés? O sea, tomaste 8 y no 24. ¿Vos pretendías No. laburar? Tomé 8, quedé en 20. Podría haber tomado 4 más, pero las otras 4 que quería había alguien que las tomó por encima de mí. Y la verdad, en mi cabeza estaba, ok, él hizo las cosas mejor que vos, Claro. entonces se merece estar por adelante en el listado que vos las va a tomar. Y al mismo tiempo la vocecita en mi cabeza diciendo, bueno, pero vos tendrías que estar en ese número 1. Claro. Repito, te voy a dar el número de la psicóloga. Una Romy que te ayude. No, pero yo lo veo quizás desde mi perspectiva y que no voy a decir que triste, pero debe ser re duro pasar eso, porque es como que nunca disfrutás el llegar a la meta o estar en el camino. Pero creo que igual todos un poco... a mí, por ejemplo, el estar en el camino, yo nunca disfruté del camino. Yo es como, me quiero relajar. Cuando me recibí por ahí, lo que te decía, me relajé porque ya no tengo que hacer más nada y ahí me relajo, pero siempre hay algo más, ¿viste? Claro. Que estás buscando. Que obviamente hay que aprender de eso, ¿no? Pero Claro. Para mí es siempre la búsqueda, es el siguiente paso, el que voy a hacer más allá, y eso lleva a que se te superpongan las cosas. Justamente cuando estás llegando a las etapas más complicadas, que es cuando más atención tendrías que ponerle a una sola cosa, de repente decís, bueno, quiero hacer esta otra cosa más, y es como... Y tu cabeza dice, bueno, pero mi capacidad de atención llega hasta cierto punto. Claro, llegó hasta acá. No me pidas más. Pasa Ya estamos al límite, no pidas más. uno justamente para disfrutar del camino tiene que tener un objetivo para caminar hacia ese objetivo. Claro. Lo que pasa es que cuando te metes 20 caminos distintos, haces 2 pasos para acá, 3 para allá. Y Entonces, te terminas perdiendo. Bueno, yo todo lo contrario de ustedes disfruto un montón, o por lo menos lo intento, con llantos, con lágrimas, con todo lo que conlleva un camino, pero trato como de siempre disfrutar el camino. Yo desde los 14 años sabía que quería hacer periodismo. Claro. En el camino de los 14 a los 20 que yo entro a la universidad, la vida me recagó a piñas, pero yo tenía un plan B. Y era como, bueno, listo, mi objetivo es ser periodista, pero antes necesitas tener un trabajo porque está sucediendo X situación. Entonces dije, bueno, ingreso, estudio contabilidad, trabajo de eso y después estudio periodismo. O sea, es como que mi meta iba a seguir siendo la misma, pero siempre tuve caminos alternativos. claro. Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Vos tenías un camino alternativo que llevaba a posponer las cosas. Claro, o sea, Creo que yo lo posponía. El gran problema mío es, hay un camino alternativo, vamos a seguir por acá, vamos a seguir empujando, pero al mismo tiempo vamos a seguir por el principal. Por la duda. Claro, entonces como que se te bifurcan las aguas, vas por 2 caminos Pero al separados. final, en algún punto, ¿terminás haciéndolo? En mi caso sí, porque he conseguido combinar las dos cosas de forma medianamente lógica. Claro. Estables. Entonces, por suerte, puedo usar mucho de lo que aprendí, digamos, en mi formación como periodista, lo puedo usar a la hora de dar clases.
el saber cómo pararme, cómo hablar frente a un grupo, de tener claridad de conceptos, de saberlo poner en palabras sencillas, todo eso que me lo enseñó primero la escuela y después la universidad, digamos, lo termino usando. Y hay muchas cosas que termino explicando que están relacionadas. Pero hay cosas técnicas, hay cosas de pura ingeniería que se necesitan explicar con el vocablo específico. Y entonces como que las dos cosas tienen que coexistir y tenés que encontrar el punto donde... Es muy difícil. Y por esta competitividad no me permito nunca dejar ninguna de las dos de lado o no ser el mejor posible en ninguno de los dos lados. Entonces es medio complicado en mi cabeza a veces. Bueno, para eso yo creo que, y para enganchando un poco con lo que decíamos antes de las redes sociales, hay una frase que es buenísima, que es: sé el mejor, pero nunca te creas el mejor. A ver qué... No, refútala. Yo me creo el mejor porque creo en mis propias capacidades. Claro. Tampoco es una cuestión de subestimarse. No, pero por lo que yo te conozco, te crees el mejor internamente. Para mí mismo sí. Por eso. O sea, pero creo al mundo no le decís yo soy mejor que vos. No, yo creo que estoy al nivel de cualquiera. Yo creo que me puedo sentar en la famosa frase que en la mesa chica que dijo Griezmann, que me puedo sentar en la mesa de Messi Cristiano. Yo creo que en cualquier ámbito que yo me lo proponga me puedo sentar con los mejores. Es que yo creo que un poco, ponele, Pichud se tiene que sentir Cafú para poder jugar en primera, ¿no? Porque, claro, si no te lo crees vos mismo y no crees en tus propias capacidades, vas a estar complicado. Por ahí no lo exteriorizás. Hay gente que sí lo exterioriza y le va muy bien. El mejor caso, Cristiano Ronaldo. Bueno, pero Cristiano Ronaldo es un caso específico. Le dice al mundo, yo soy el mejor, se lo cree y tiene con qué defenderlo. Tiene con qué creérselo también. Que uno tiene que bancar después eso. Pues. Claro. Eso no es... Pero él lo dice porque el primero que tiene la confianza en que él es el mejor del mundo es él. Y yo creo que Messi le pasará lo mismo, Serena Williams le pasará lo mismo. Son Max dos maneras diferentes. Messi jamás te va a decir que él es el mejor del mundo. Por ahí no lo dicen, pero estoy seguro que lo piensan. Que lo creen, estoy segura. O sea, no puedes no creer que sos el mejor del mundo siendo Messi. Me voy a la Fórmula 1. El Logan Sargent, que va último en el campeonato, va último cómodo. Yo creo que lo ve a Verstappen, que va primero, y dice, si yo no tengo la herramienta que tenés vos, que es un mejor auto, pero yo en ese auto te gano. Claro. Yo en igualdad de condiciones te gano. Porque el primero que se tiene que tener confianza en sí mismo es él. Y lo vemos con los deportistas, cuando pierden la confianza, cuando dejan de creer que son el mejor, se vienen abajo. Entonces, por eso, también retomando las palabras de Romy, importa mucho la fortaleza mental que tengas también para resistir esos embates, esas realidades del deporte, y que no te decaiga ese sentimiento de soy el mejor y te lo voy a demostrar. Y bueno, justo que estamos hablando de eso, y acá en la mesa estamos 3 personas que vamos a ver un partido de nuestro equipo hoy. ¿Qué resultados ven? San Lorenzo, que juega con Atlético Mineiro. Boca, ¿con quién juega? Con Cruzeiro. Y Racing con Huachipato. Bueno, la tenemos un poquito más fácil nosotros. Pero... Igual es de Vélez, no es de San Lorenzo. ¿Te pasaste? Siempre fue de Vélez. ¿Siempre pensé que era de San Lorenzo, boludo? No. Bueno, de Vélez. Te lo hice al revés. Mi viejo es de San Lorenzo. Bueno, por ahí alguna vez me dijiste eso. Yo me pasé siendo muy chico a Vélez. Mira, yo hago la de San Lorenzo, juega de local contra Atlético Mineiro. Creo que es para Atlético Mineiro. Mari, rápido para el Boca Cruzeiro. Yo creo que termina en empate. Y yo confío en la goleada, ¿viste? Pero puede pasar cualquier cosa. Así que bueno, gente. Nos hizo cortísimo el programa. La verdad que sí. Le damos de nuevo las gracias a Romy por haber estado presente en el día de hoy. Y bueno, de mi parte me despido con todos ustedes. Ha sido un placer tenerlos del otro lado como todos los martes. Y nos vemos el martes que viene. Mismo horario, mismo canal. Esto ha sido Algo que Decir. Un gusto. Chau, Muchas gracias.